Masejet Sotá Daf Lamed Zayin Amud Alef 37a, pero comenzamos las últimas dos líneas del Daf anterior. En la clase anterior estuvimos viendo que Yehudá santificó y consagró el nombre de Dios de manera pública. Y por eso tuvo el mérito que su nombre contenga las 4 letras del nombre de Dios, Yud He y Vav He. Sí, a diferencia de Yosef, que santificó el nombre de Dios de manera particular, y por eso nada más tuvo el mérito que se le agregue una letra del nombre de Dios, que era Yosef, y se le agregó a Yehosef, con la Hei. Y la Gemara a continuación viene y pregunta, Yehudá Maihi, ¿cuándo fue que Yehudá santificó el nombre de Dios de manera pública? Dice la Gemara, te voy a decir, de Tania, ya Rabbi Meir omer que she'amdu Israel layam, hayu shevatim menatzchim ze im ze, ze omer ani yored techila layam, veze omer ani yored techila layam. קפץ שבטו של בנימין, וירד לים תחילה שנאמר, שם בנימין צעיר רודם, אל תקרא רודם, אלא רד ים. והיו שרי יהודה רוגמים אותם, שנאמר שרי יהודה רגמתם. לפי כך זכה בנימין הצדיק ונעשהו שפיזרן לגבורה, שנאמר, ובין כתפיו שכן. Vamos a explicar esta parte de la baraita. Rabbi Meir opina que cuando el pueblo de Israel llegó al Yam Suf, al mar de juncos, al mar rojo, y todavía no se había partido, las tribus se empezaron a pelear quién era el primero que se iba a meter por la fe que tenían a Dios. Así opina Rabbi Meir. Sí, vamos a ver a continuación después la opinión de Rabbi Yehuda, que era al revés, que nadie se quería meter. Pero Rabbi Meir opinan que se estaban discutiendo entre ellos quién era el primero que se iba a meter. Y efectivamente uno decía, no, yo quiero ser el primero, y la otra tribu, yo quiero ser el primero, y la otra tribu, yo quiero ser el primero. Vino la tribu de Binyamin y dijo, ¿sabes qué? Yo no discuto, yo me tiro. Y se lanzaron al mar. Cuando se lanzaron al mar, como está escrito en el versículo, Sham Binyamin Tzair Rodem. Rodem se lee como si fuese, la derashá es Radiam, bajó al mar, que fue el primero que bajó al mar. De inmediato vinieron los ministros de la tribu de Yehudá y lo empezaron a apedrear a la tribu de Binyamin. ¿Sí? Como está escrito en el versículo, Sarei Yehudá Rigmatán. ¿Sí? Porque ellos se molestaron, que ellos querían ser los primeros. Pero de todas maneras, ya que Binyamin fue el primero, por eso tuvo el mérito que ellos fueron los que recibieron la presencia divina en su parcela. ¿Por qué? Porque en la parte que Binyamin recibió en la tierra de Israel, ahí fue construido ¿qué? El Bet Hamikdash. Así opina ¿quién? Rabbi Meir. Todavía no hemos explicado bien las cosas. ¿Qué queremos explicar nosotros? ¿Dónde Yehudá santificó el nombre de Dios en público? Pero ahorita no ha santificado nada. Ahí viene la explicación. Sin embargo, Rabbi Yehuda discute con Rabbi Meir. Amaro Rabbi Yehuda, loca hayama hacer, le dijo Rabbi Yehuda a Rabbi Meir, no era así la historia. El haze omer en ani oret techila layam, veze omer en ani oret techila layam. Kafatz Nachshon ben Aminadav, וירד לים תחילה, שנאמר סבבוני וחחש אפרים ומלמה בית ישראל, ויהודה עוד רד עם אל. ועלה מפרש בקבלה, הושיעני אלוהים כי באו מים בנפש, טבעתי ביבן מצולה ואין מעומד וגומר. אל תשטפני שיבולת מים ואל תבלעני מצולה וגומר. באותה שעה היה משה מעריך בתפילה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ידידיי טובים בים ואתה מעריך בתפילה לפניי. אמר לפניו ריבונו של עולם, ומה בידי לעשות? אמר לו, דבר אל בני ישראל וייסעו, ואתה הרם את מטך ונטה את ידך וגומר. לפי כך זכה יהודה לעשות ממשלה בישראל, שנאמר, הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו. מה טעם הייתה יהודה לקודשו, וישראל ממשלותיו, משום דהים רעה וינוס. Viene Rabbi Yehuda y le discute a Rabbi Meir y dice, no señor, no están discutiendo entre las tribus quién es el primero que va a entrar. Estaban discutiendo entre ellos que nadie quería entrar de primero, porque no tenían fe en Akadosh Baruj Hu, no tenían emuná suficiente en Akadosh Baruj Hu, hasta que vino Nachshon ben Aminadav, el líder, el nací de la tribu de quién, de Yehudá, y se tiró de primero al mar, como está escrito en el versículo Viudá, el versículo de Hosea, Viudá od rad im el, o sea, rad de bajó, fue el primero que bajó con Dios, que tuvo la emuná y bajó al mar. Y sobre esto está escrito en los Ketubim, que fue cuando Nachshon ben Aminadav le rezó a Dios, cuando ya llegó las aguas hasta la boca, ya no podía seguir más, le dice, Dios, por favor, ayúdame, ya llegaron las aguas hasta el alma, ¿sí? Y en ese mismo momento que él estaba rezándole a Dios, Nachshon ben Aminadav, que le rezó bien cortito y el grano, Moshe empezó a rezarle y a alargarle a Dios a Kadosh Baruj Hu, alargar en la petición. Y le dice a Kadosh Baruj Hu a Moshe, ¿qué estás alargando ahorita en tefilá? Todos aquí, mis queridos, el pueblo de Israel, todos están hundiendo en el mar, tú me estás ahorita alargando la tefilá. Le dice Moshe Rabbenu, querido creador del mundo, ¿pero qué quieres que yo haga? Te estoy rezando, no hay más nada que hacer. Le dice a Kadosh Baruj Hu, habla con el pueblo de Israel y que adelanten. Y tú encárgate de agarrar el bastón, ponlo sobre el mar y este se abrirá.
Y así fue. Pero efectivamente, por esto tuvo el mérito la tribu de Yehudá, según esta explicación, que Nachshon ben Amminadab fue el primero que entró de la tribu de Yehudá, por eso tuvo la tribu de Yehudá el mérito de hacer una memshalá, un gobierno en el pueblo de Israel, como está en el versículo, que él fue el que lideró Israel Mamshelotam, y después está escrito también que Aitá Yehudá le cochó, que él fue santificado, la tribu de Judá fue santificado para ser rey, y fue el que lideró al pueblo de Israel. ¿Y por qué? Escuchen lo que dice el versículo, Aitá Yehudá le cochó, Israel Mamshelotam. ¿Por qué? Porque Hayam Raab Vayanos, porque ellos causaron, Nachshon ben Amminadab, que cuando entró al mar, Hayam Raab Vayanos, que se parta el mar. Entonces, según esta explicación, según Rabbi Yehudá, ya nos cuadra perfectamente. ¿Dónde santificó la tribu de Yehudá en público el nombre de Dios? En el episodio del mar del Kriyat Yam-Suf, que fueron los primeros que entraron, tuvieron fe, y todo el mundo vio, wow, qué fe tiene la tribu de Yehudá, y cómo santificaron el nombre de Akadosh Baruj Hu. Sigue diciendo la Gemara Tania, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, y efshar lomar levi lemata, shekvar neemar lemala, y efshar lomar lemala, shekvar neemar lemata. הכיצד? זקני כהונה ולוויה למטה והשאר למעלה. רבי יושיע אומר כל הראוי לשרת למטה והשאר למעלה. La Gemara trae una braita que nos dice lo siguiente. Rabbi Eliezer ben Yaakov dice lo siguiente. Volvemos al tema de las bendiciones y maldiciones que hubo en Har Gerizim y en Har Ebal, en el monte Gerizim y monte de Ebal, que es lo que estuvimos hablando en las clases anteriores. Dice Rabbi Eliezer ben Yaakov lo siguiente. La tribu de Leví, aparentemente, no podemos decir que estaban abajo, porque en el versículo está escrito que estaban en el monte arriba. Escuchen lo que dice el versículo. Ele yamdu levarej et ha'am al Har Gerizim, Shimon, Leví, Yehudá, etc. O sea que Leví estaba en donde, la tribu de Leví, ¿dónde estaba? Arriba, en el monte. Pero por otro lado, no se puede decir que estaban arriba, porque está escrito que estaban con el arca abajo, como está escrito en el versículo, Vejol Israel dimiseo misel Aarón, Negeta koanim al vim, no se Aarón berit Hashem. O sea que los Levim estaban ¿dónde? Abajo con el arca. Entonces no entiendo qué está pasando. Los Levim, la tribu de Leví, ¿estaba arriba en el monte o estaba abajo en el arca? Que aparentemente estaban 6 tribus de un lado, 6 tribus del otro lado, de la otra montaña, y en la mitad estaba el Aarón abajo, ¿sí? Y está escrito, los Levim estaban por un lado en el monte, pero por otro lado está escrito que también estaban con el arca. Entonces, ¿cómo funcionaba? Dice la Gemara, no te voy a explicar. 2 explicaciones. Primera explicación es del mismo Rabbi Eliezer ben Yaakov, que los ancianos de los Kohanim y Levim estaban abajo con el arca, pero el resto, la gente menos importante, más jóvenes, estaban ¿dónde? Arriba. Esa es la primera explicación. Rabbi Yoshia, sin embargo, dice, no. ¿Quién estaba abajo? Las personas que estaban estaban en edad apta en cargar el arca. O sea, básicamente, los hombres que estaban entre 30 y 50 años, que eran las personas que podían cargar el arca. El resto, los más ancianos y los más jóvenes de esa edad, ¿sí? ¿Dónde estaban? Estaban todos arriba. Entonces, básicamente, la tribu de Leví, parte estaba en el monte, arriba, y parte estaba abajo con el arca entre las montañas. Así son las primeras 2 explicaciones. Sin embargo, viene Rebbi y nos da una perspectiva diferente, completa sobre este tema. Rebbi Omer Elu Vaelu Lemata Emomdim. Dice la Gemara, dice Rebbi, no, aquí no estaban 6 tribus sobre el monte Gerizim y 6 tribus sobre el monte de Ebal y los Kohanim Levim y parte de los Kohanim Levim con el arca abajo. No. Nadie estaba sobre los montes. Uno estaba del lado del monte de Gerizim, otro del lado del monte de Ebal, y en la mitad estaban el arca con los Kohanim y Levim, pero nadie estaba arriba de los montes, estaban abajo, al lado del monte de Gerizim, en el pie del monte de Gerizim y en el pie del monte de Ebal. Todos estaban allá abajo. Así nos dice ¿quién? Rebbi. ¿Y de dónde lo saca? Lo aprende del versículo que mencionamos antes, del versículo en Yoshua. Dice, escuchen bien, Bejol Israel Omdim, todo el pueblo de Israel estaba misel Aarón, al lado del Aarón, no arriba del Aarón, al lado del Aarón. Negeta koanim alvim, no sea Aarón aberit, o sea, Rebbi opina que efectivamente todo el mundo estaba en el mismo plano, uno de un lado, 6 de un lado, 6 del otro lado, y el arca en la mitad, pero nadie estaba encima de la montaña. Como vamos a ver más adelante, según esta explicación, según Rebbi, como está escrito en la Torah, al Har Gerizim, al Har Ebal, sobre Har Gerizim, sobre Har Ebal no se refiere sobre, sino se refiere al lado. Vamos a ver. Sigue diciendo la Gemara, Hafju peneim klape Har Gerizim, upatju bibraja, klape Har Ebal, upatju biklala. ¿Y cómo funcionaba? Los que estaban en la mitad, Kohanim, Levim, con el arca, voltearon su cara para el monte de Gerizim, hacia el monte de Gerizim, decían la bendición, y después volteaban la cara hacia Har Ebal y decían la maldición. Y así era, una y una. Dice la Gemara, Mai al,
al besamuj. Según la explicación de Rebbi, la palabra al har gerizim, al har eval no es sobre, porque no estaban sobre, sino al se refiere cerca, al lado, del lado de estos montes. Dice la Gemara que de Tania, benatata la maarejet levona zaká. Rebbi omer al besamuj, ta omer besamuj o eno ela al mamash. Que Shubomer besakotal ha'aron, heve omer al besamuj. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba que efectivamente vemos en la Torah que cuando está escrito al se puede explicar no nada más sobre, sino cerca, ¿sí? Sino de lado. ¿Dónde lo vemos? En el eje mapanim. Sobre el eje mapanim está escrito benatatal maarejet, ¿sí? Sobre el pan colocarás al, mejor dicho, al el pan se colocará levoná. Dice Rebbi que se refiere al no sobre el pan, sino cerca del pan. Cerca del pan del eje mapanim se colocaba ¿qué? Levoná. Aunque está escrito al, no es sobre en ese caso, sino es cerca. Y pregunta a la Gemara, ¿quién te dijo? Puede ser que efectivamente al es sobre. Dice la Gemara, tú vas a traer una prueba que al no es sobre, porque al no siempre es sobre. Está escrito que se colocaba sobre, besacotá al Aarón etaparojet. Al el arca, sobre el arca se colocaba el parojet. Y no, el parojet que era la cortina no se colocaba sobre, no se tapaba, sino se colocaba cerca, de lado. Vemos de que aunque está escrito al, se puede significar sobre. Igualmente también al levoná, aunque está escrito al, aunque está escrito al, se puede significar, aunque está escrito al, que normalmente es sobre, se puede significar cerca. Y así lo vemos en el parojet. Y así también se explica el levoná, que no es al, no es sobre, sino es cerca. Igualmente también Rebbi dice que aquí también cuando está escrito al har gerizim, al har eval, no es que estaban sobre el monte Gerizim, solo en el monte de Eval, sino cerca, en el pie abajo del monte de Gerizim y cerca del monte de Eval. Muy bien. Sigue diciendo la Gemara lo siguiente. Mencionamos en la Mishnah, mencionamos también ahorita, que los que estaban abajo, los Kohanim y los Levim, que estaban abajo con el arca, voltearon sus caras hacia el monte de Gerizim, decían la bendición y todo el mundo respondía amén. Después volteaban su cara hacia el Har Eval, decían la maldición y todo el mundo respondía amén. Y así hacían una y una. Dice la Gemara trae una varita que nos dice lo siguiente. Tanu Rabbanan, Baruch Bichlal, Baruch Bifrat, Arur Bichlal, Arur Bifrat. Dice la Gemara lo siguiente, escuchen bien. En cada prohibición, cada comando y comando, ¿sí? Cada comando y comando, hubo 4 convenios. Y ahora un ejemplo ahorita. Una bendición general, bendición particular. Maldición general y maldición particular. Por ejemplo, bendición general, está escrito Baruch Asher Yakim et Divrei Torah Azot, bendito el que cumpla toda la Torah. Eso es una bendición general. Y ahí mismo también se hizo una bendición particular. Baruch Asher Lo Ya'aseh Pesel U'Maseja, bendito aquel que no haga una imagen grabada o fundida. O sea, es una bendición por algo específico. Entonces ya vemos bendición general, bendición particular. Adicionalmente, maldición. Arur Asher Lo Yakim et Divrei Torah Azot, maldito sea aquel que no cumpla las palabras de la Torah esta, general. Y una maldición particular, Arur Asher Ya'aseh Pesel U'Maseja, maldito sea aquel que hace una imagen grabada o fundida, Bodazara. O sea que básicamente en cada tema y tema hubo bendición general, bendición particular, maldición general, maldición particular. 4 convenios por mitzvah en esos temas, ¿sí? Y adicionalmente, ¿sí? Hay 4 comandos en cada mitzvah de la Torah. ¿Sí? Los convenios, otra vez, ¿a qué me refiero cuando digo convenios? Bendición general particular, maldición particular. 4 convenios. Y adicionalmente hay 4 comandos por cada mitzvah y mitzvah. ¿Cuáles son los 4 comandos? Lilmod, ulelamed, lishmor, vela'asot, hare arba. Hay una mitzvah para cada mitzvah y mitzvah, cada convenio y convenio de la Torah. Hay 4 comandos, 4 órdenes. Estudiar, enseñar a los demás, repasarlo para que no se le olvide a uno y cumplir. Lilmod, lelamed, lishmor, vela'asot. Sigue diciendo la Gemara. Significa Arba ve arba, hare shemone, shemone ushmone, hare sheshestre. Significa, dice la Gemara, que si tenemos nosotros 4 convenios, ¿cuáles son los 4 convenios? Bendición general, repito, bendición general, bendición particular, bendición específica, maldición general, ¿sí? Y maldición específica. Si tenemos 4 convenios y cada uno se multiplica por 4, entonces, ¿cuántos comandos tenemos? ¿Cuántos convenios tenemos? 16. ¿Estamos claros o no? Otra vez, 4 convenios para estudiar, 4 convenios para enseñar,
Ya tenemos 8. Después, 4 convenios más para repasar y que no se nos olvide. Y 4 convenios más para la azot, para cumplir. 4 por 4, 16. Significa que tenemos 16 convenios por cada mitzvah y mitzvah. Porque, repito, por cada mitzvah y mitzvah fue dicho bendición general, bendición particular, maldición general, maldición particular. Y cada una de estas es por 4. Lilmod, Lelamed, Ishmael, Azot, 4 por 4, 16. Significa que hay 16 convenios por mitzvah y mitzvah. Vejen besinai, vejen bearbot Moab. Ahorita, esto también aplica cuando se entregaron las mitzvot, ¿sí? Cuando las mitzvot las dijo Moshe en el Har Sinai, cuando recibieron la Torah. Y también aplica cuando Moshe volvió a decir las mitzvot a Israel antes de entrar al Yardén, ¿sí? Be'er Yardén Beretz Moab, cuando Moshe volvió a repetir las mitzvot. Significa que 3 veces se repitió las mitzvot. Otra vez, ¿cuándo? Según esta explicación, Har Gerizim y Areval, las montes que fueron las maldiciones estas, ¿sí? En Har Sinai, en Arbot Moab, ¿ok? Como sabemos que en Arbot Moab también, como está escrito en el versículo, Sheneemar, Ele Divrea Berita Shetzivah Shemet Moshe. Sí, eso está escrito de inmediato después de las bendiciones y maldiciones de Har Gerizim y Areval, para enseñarte que efectivamente fue el mismo estilo de transmisión de mitzvot. Entonces, básicamente vemos de que Arbot Moab fue similar a lo de Har Gerizim y Areval. Y al final está escrito, Milbada Berita Shel Karati Tam Bejoreb. Aparte de lo que hizo en Har Sinai, más que todos fueron dados en el mismo estilo. ¿Sí? Entonces, si Har Gerizim y Areval nos consta que fueron 16 por mitzvah, entonces también en el Har Sinai fue 16 por mitzvah y también en Arbot Moab fue 16 por mitzvah. Significa Nimtza, Arba'im Ushmona Beritot al Kol Mitzvah o Mitzvah. Sale que si teníamos hasta ahorita 16 convenios por cada mitzvah y mitzvah, como explicamos, si cada vez estas cosas se repitieron 3 veces, otra vez Har Gerizim y Areval, Sinai, Har Sinai y Arbot Moab, 16 por 3, ¿cuánto da? Por 3, 48. Significa que por cada mitzvah y mitzvah hubo 48 convenios. Así opina la primera opinión. Sin embargo, viene Rabbi Shimon y discute. Y dice, no, Rabbi Shimon motzi Har Gerizim y Areval, umachniso el moed sheba midbar. Rabbi Shimon también está de acuerdo que son 48 convenios, pero en vez de decir como la primera opinión que se refiere a cuáles fueron 16, ¿cuáles fueron esas 3 veces? Har Gerizim y Areval, primera, segunda, Har Sinai, tercera, Arbot Moab, quita Har Gerizim y Areval, dice Rabbi Shimon, y mete en vez de eso el Oel Moed Sheba Midbar. Cuando se estableció el Mishkan, el tabernáculo, Hashem habló con Moshe desde el Oel Moed y le enseñó toda la Torah. Ahí se refiere otros 16 más. Pero quita Har Gerizim y Areval, porque según esta opinión de Rabbi Shimon, en Har Gerizim y Areval no se dieron todas las mitzvot, nada más unas específicas. Entonces tú no puedes generalizar de que se hizo 3 veces 16 por todas las mitzvot. Por eso entonces la primera opinión, ambos están de acuerdo que son 48 convenios por mitzvah. Primera opinión dice que fue que Arbot Moab, Har Sinai y Har Gerizim y Areval. Y Rabbi Shimon dice, no, quita Har Gerizim y Areval y coloca en vez el Mishkan en el Midbar, en el desierto. Así nos dice Rabbi Shimon. Y la Gemara dice lo siguiente, aparentemente discuten lo siguiente, estas dos opiniones. La primera opinión de la baraita que mencionamos antes y Rabbi Shimon aparentemente discuten lo siguiente, en que Upiplukta de Hanitana, en la misma discusión de Rabbi Shimon y Tanakama en la baraita anterior, discuten la misma discusión de los Tanaim a continuación de Tania. Rabbi Ishmael Omer que la lot Nembrube Sinai upratot veo el Moed. Rabbi Akiva Omer que la lot upratot Nembrube Sinai, venishnu veo el Moed, venishtalsheu bearmot Moab. Está escrito en la baraita que Rabbi Ishmael opina que en el monte Sinai, en el Har Sinai, fue entregada las alajot, las mitzvot, de manera general, ¿sí? Y en el Oel Moed, en el Midbar, en el tabernáculo, fueron explicadas dichas mitzvot. O sea que según Rabbi Ishmael, lo que pasó en el Oel Moed, el Mishkan, en el desierto, fue es algo que complementaron lo que pasó en el Har Sinai. Entonces, una complementa al otro, no es que son dos. Así opina Rabbi Ishmael. Y así también opina ¿quién? La primera opinión de la braita anterior. Por eso él menciona que una es Har Sinai, otra es Arbot Moab y otra es Har Gerizim y Areval. Pero no menciona que hubo Midbar, que hubo Mishkan, porque Mishkan es parte del Har Sinai, de la primera. Entonces una complementa a la otra. Sin embargo, Rabbi Akiva en esta baraita opina, no señor, en el Har Sinai fue especificada las mitzvot de manera general y específica. ¿Sí? Y se volvieron a repetir en el Mishkan, en el Oel Moed, en el Midbar, y se volvieron a repetir en Arbot Moab. O sea que según Rabbi Akiva, en Har Sinai se dijo completamente, en el Oel Moed, en el Mishkan, en el tabernáculo, en el Midbar se dijo completamente, y en Arbot Moab también. Entonces, la segunda opinión, Rabbi Shimon, por eso dice, quítame a Har Gerizim y Areval, que no está completo, y ponme en vez al Oel Moed, porque él dice que va como Rabbi Akiva, que Oel Moed no complementó al Har Sinai, sino son 2 veces que se repitió separada. Har Sinai se dijo completo y se repitió otra vez en el Oel Moed, y se repitió otra vez en Arbot Moab. Entonces, básicamente, la discusión de la baraita anterior es la misma discusión
de esta baraita. Sigue diciendo la Gemara. Sale, según esta conclusión, independientemente de cada opinión, por cada mitzvah y mitzvah, ¿cuántos convenios tenemos entonces? Si se repitió 3 veces y cada una equivale a ¿qué? A 16, ¿sí? 16 por 3, como dijimos el cálculo antes, es 48. Por cada mitzvah y mitzvah hay 48 convenios. Sin embargo, viene ahorita Rabbi Shimon ben Yehuda y aumenta en nombre de Rabbi Shimon, ¿sí? Otra cosa. Dice Rabbi Shimon ben Yehuda ishkefarako amar mishum Rabbi Shimon en leja mitzvah u mitzvah sheketubah b'torah shelo nichretu alea 48 beritot shel 600,000 u 3,000 ו550. Dice la Gemara, dice Rabbi Shimon ben Yehuda de Kfar Ako en nombre de Rabbi Shimon, no, por cada mitzvah no había nada más 48 convenios. Aparte de eso, había una orden, un mandato de que cada persona y persona del pueblo de Israel tenía que encargarse y ser garante de que su compañero y todo el pueblo de Israel cumpla con los 48. Entonces, básicamente, no era nada más 48 convenios que había sobre cada mitzvah y mitzvah, sino era 48 convenios por 603,550, que era la cantidad que había del pueblo de Israel en ese momento. O sea, que cada uno tenía que ser garante de que cada uno del pueblo de Israel cumpla. ¿Cuántas personas habían del pueblo de Israel? 603,550. Entonces, por cada mitzvah y mitzvah eran 48 convenios por 603,550. Viene Rebbi y dice, no, en nombre de Rabbi Shimon no es así, es más todavía. Amar Rebbi lidebra Rabbi Shimon ben Yehuda ishkefarako she'amar mishum Rabbi Shimon elecha כל מצווה ומצווה שבתורה שלו נחרטו עליה 48 בריתות של 600,000 ו3,550 נמצא לכל אחד ואחד מישראל 600,000 ו3,550. מהי בניו? אמר המששיה 4 ו4 ו4 היכה בניו. Aparentemente Rebbi dice lo mismo que lo que mencionamos antes, por la Gemara que me añade Rebbi. Dice, no, Rebbi te dice que aparte de que cada uno del pueblo de Israel tiene que ser garante que su prójimo cumpla, que los 603,550 cumplan, como dijo la opinión anterior, también tiene que ser garante que el otro sea garante. Entonces, cada uno del pueblo de Israel tiene que ser garante que el otro cumpla y tiene que ser garante de que el otro sea garante del otro. Entonces, básicamente, según esta última opinión, por cada mitzvah hay un convenio de 48 convenios, ¿sí? Multiplicado por 603,550, multiplicado por 603,550 otra vez. Porque cada uno tiene que ser garante que el otro cumpla y tiene que ser garante que su compañero sea garante de los demás. ¿Sí? Entonces tenemos 3 opiniones. Uno dice que cada mitzvah es 48, ahí se acabó. La segunda opinión es Rabbi Shimon ben Yehuda ishkefarako en nombre de Rabbi Shimon, que dice que es 48 por 603,550, porque cada uno tenía que ser encargado que todo el mundo cumpla, todo el pueblo de Israel. La tercera opinión no tiene que ser el garante que cada uno cumpla, sino también, aparte de ser garante que cada uno cumpla, tiene que también ser garante que cada uno sea garante del otro. Entonces son 48 por 603,550 por 603,550. Eso es lo que tiene cada mitzvah y mitzvah, imagínense ustedes. Sigue diciendo la Gemara, Darash Rabbi Yehuda ben Nachmani meturgemane de Rabbi Shimon ben Lakish. Kola parasha kula lo neembra ela benoefet. Arur haish asher ya'aseh pesel umasecha vegomer be'arur sagile. Ela ze הבעל הערווה והוליד בן והלך למן עובדי כוכבים ועבד עבודת כוכבים. ארורים אביו ואמו של זה שכך גרמו לו. Viene Rabbi Yehuda ben Nachmani, el que ayudaba a las derashot, a Rabbi Shimon ben Lakish, a Resh Lakish, y nos dice que todas las maldiciones y bendiciones que había en el monte de Gerizim y monte de Ebal, todas son relacionadas con un adúltero y una adúltera, o sea, con relaciones promiscuas. Por ejemplo, lo que mencionamos antes, está escrito que uno tiene, bendito sea el que no haga una imagen grabada o fundida, maldito sea el que haga una imagen grabada o fundida, o sea, el que haga bodas zará. O sea, aparentemente nosotros estudiamos de que eso tiene que ver con idolatría, nada que ver con relaciones promiscuas, relaciones sexuales y demás. Nos dice Rabbi Yehuda ben Nachmani, eso tiene que ver con temas de adúltero y adúltera. ¿Qué tiene que ver? O sea, te voy a decir cómo se explica ese versículo. Y te voy a decir por qué, antes de seguir. ¿Por qué no tiene que ver nada más con abodas zará? Porque una persona que hace abodas zará, ¿tú crees que es suficiente una maldición nada más? Cuando Hashem da una maldición, normalmente da una maldición ¿dónde? En este mundo, pero el mundo venidero allá no. Pero una persona que es abodas zará, idólatra, debería ser que arrancado de este mundo y del mundo venidero también. Entonces no puede ser de que aquí en Askelalot se refiere únicamente a idolatría. Entonces seguro que no es idolatría, se refiere a temas de relaciones promiscuas y demás, que eso sí puede ser maldecido únicamente en este mundo y en el mundo venidero. ¿Y qué tiene que ver este versículo con adúltero y adúltera? Dice la Gemara, te voy a explicar. Este versículo nos está hablando del siguiente caso. Es cuando un hombre
tiene relaciones sexuales con una mujer casada, con Eshetish, ¿sí? Y de esa relación, o sea, un hombre tiene una relación con una mujer que está casada con otro hombre. Y de esa relación que tuvieron, nació un hijo. ¿El hijo qué es? Mamzer, ¿sí? Y él ahorita es mamzer y no se puede casar con una mujer judía de nacimiento, ¿sí? Y este hijo, por la vergüenza que tiene, que no se puede casar con cualquier mujer judía, ¿qué fue? Se fue el camino. ¿Y se fue a dónde? Con los gentiles, a Abodat Kohabim, de idolatría. E hizo idolatría. Sobre esta persona dice el versículo: maldito sea el papá y la mamá de este muchacho que causaron que su hijo vaya a trabajarle y a creer en una imagen fundida o grabada. Eso es lo que dice aquí. Pero en verdad todo empezó ¿de qué? De una relación promiscua, una relación ilícita. Sigue diciendo la Gemara Tanu Rabbanan: Venatata eta berajal har gerizim vetakelala vegomer mata el mundo marim la mechete berajal har gerizim klala al har evarek con Neymar le yamdu a la beraja le yamdu le varech etam al har gerizim uktiv le yamdu a klala al har eval ela le akdim berajal le klala yachol yo kol berajot komod le klalot talmud omar beraja u klala beraja achat kodemet le klala ven kol berajot komod le klala. Explico esta parte. Dice la Gemara tiene una variedad que nos dice lo siguiente. El versículo dice en Devarim capítulo 11 versículo 29, sí, versículo 29 dice: y colocarás y darás la bendición en el monte de Gerizim y la maldición en el monte de Eval. Aparentemente está repetido porque ya previamente, ¿sí?, o mejor dicho, ya está escrito. Si es para enseñarte que la bendición hay que darla del lado de Gerizim y la maldición en el Eval, ya está escrito. Ya está escrito en el capítulo 27, versículo 12, que unos se pararán para bendecir al pueblo de Israel sobre el Har Gerizim y otros para maldecir al pueblo de Israel en el Eval. Vemos que el monte de Gerizim es para bendecir y el Eval es para maldecir. ¿Por qué tiene que decirlo dos veces? Dice la Gemara, no, ese versículo es para enseñarte que ¿qué va primero? ¿Con qué empezamos? ¿Con bendición o con maldición? Empezamos con bendición. Primero berajá y después betakelala al har eval. Uno hubiese pensado que todas las bendiciones de una vez seguidas y después todas las maldiciones seguidas. No, Talmud Omar berajá y klala. Está escrito en singular, bendición y maldición. No está escrito bendiciones y maldiciones, lo cual significa que se hace una bendición y una maldición. Una bendición y una maldición. Sigue diciendo la Gemara: ולהקיש ברכה לכללה, לומר לך מה כללה בלוויים, אף ברכה בלוויים, ומה כללה בקול רם, אף ברכה בקול רם, ומה כללה בלשון הקודש, אף ברכה בלשון הקודש, ומה כללה בכלל ופרט, אף ברכה בכלל ופרט, ומה כללה אלו ואלו עונים ואומרים אמן, אף ברכה אלו ואלו עונים ואומרים אמן. Y adicionalmente ese mismo versículo que nos dice Venatata berajá al har gerizim vetakelala al har eval, que nos menciona la berajá y la bendición, la berajá, la bendición junto con la klala, maldición, para decirte que comparamos la berajá con la maldición, comparamos la bendición con la maldición, comparamos la berajá con la klala. ¿Cómo comparamos? De la siguiente manera, de la misma manera que la klala, la maldición, ¿quién la hacía? ¿Quién la decía en voz alta? Los Leviim que estaban abajo. Igualmente la bendición, ¿quién la hacía? Los Leviim. Igualmente otro punto más. De la misma manera que la bendición se hacía en voz fuerte, como está escrito respecto a la maldición, veanu a Leviim, veambru, kol ram, en voz fuerte, gritando en un tono de voz alto. Igualmente la bendición se hacía en un tono de voz de la misma manera que la maldición se hacía Bekol Ram, igualmente la bendición se hacía Bekol Ram en tono de voz alto. Igualmente otro punto más, se aprende de la misma manera que la Kelalá se hacía únicamente en la Lashon HaKodesh, como vimos anteriormente, únicamente en el lenguaje santo, en el lenguaje de hebreo, y no en cualquier otro idioma. Igualmente la Berajá, igualmente la bendición se hacía también en la Lashon HaKodesh. La Kelalá, donde aprendemos que se hacía en la Lashon HaKodesh, como vimos, Kol Kol, Gezerah Shavah, ¿sí? Vimos anteriormente. Bueno, adicionalmente, de la misma manera que la maldición, como dijimos al principio de la clase, se hacía general y particular y específico, una general y una específica, igualmente la bendición era general y específica también, como el ejemplo que vimos al principio de la clase. Y por último, de la misma manera que la maldición, decían la maldición volteados hacia el Har Eval, hacia el monte de Eval, pero todos respondían amén, ya sea los que estaban en el monte de Gerizim y todos los que estaban en el monte de Eval. Igualmente, cuando decían la bendición volteados hacia el Gerizim, lo decían volteados hacia el Gerizim, pero todos, en ambos montañas, en ambos lados, respondían todos juntos, amén. Para aquí vamos a acabar para el día de hoy. Baruch Adonai Leolam, amén, ve amén.